Mi esposa me exigió el divorcio y se atrevió a decirme, no puedes pagar un abogado para luchar contra mí. Yo solo sonreí y respondí, tienes razón. Ella llegó al tribunal creyendo que me aplastaría, hasta que el abogado más caro y temido de la ciudad entró, se sentó a mi lado y le dijo, él no tiene que pagarme nada. Soy su hermano mayor, y hoy vas a perderlo todo. Todo comenzó el martes pasado. Victoria, mi esposa durante 8 años, me informó que quería el divorcio. En su voz no había tristeza ni arrepentimiento, solo una seguridad calculada, como quien firma un contrato ya ganado. Estábamos en la sala de la casa que juntos habíamos convertido en un hogar, pero ella hablaba como una ejecutiva anunciando un despido. Esto se acabó, Daniel, dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. Ya hablé con un abogado. Aquí están mis condiciones. Ni siquiera la abrí. No era necesario. Estaba más que dispuesta a detallarlas. Quería la casa, la misma en la que mi abuelo me ayudó con el pago inicial. Exigía el 70% de nuestros ahorros y pensión alimenticia por un mínimo de 5 años. No era una negociación, era una rendición incondicional. Cuando terminó, se recostó en el sofá, sonriendo con autosuficiencia. No quiero discutir esto, Daniel, añadió con un tono cargado de falsa compasión. Seamos realistas, eres profesor de carpintería en secundaria. Ganas lo suficiente para vivir, pero no para costear un abogado de verdad. El mío te hundirá en honorarios antes de que pises un tribunal. Mejor acepta los términos y sigue con tu vida. La observé en silencio, con un frío que se me instaló en el pecho. No solo quería dejarme, quería destruirme. Me veía como un obstáculo débil que debía aplastar. Creía que su arma más poderosa era mi incapacidad para contraatacar. Dejé que el silencio pesara unos segundos antes de decir las 2 palabras que esperaba escuchar. Tienes razón. Su alivio fue inmediato. Creyó que había ganado. Se levantó, alisó su falda y dijo, bien, me alegra que seas sensato. Te llegarán los papeles oficiales la próxima semana. Luego salió de la habitación. Victoria estaba segura de conocer mis limitaciones. Sabía que no tenía decenas de miles para enfrentarla en los tribunales. También sabía que tenía un hermano mayor, Alejandro. Pero contaba con algo más, que llevábamos 5 años sin hablarnos. Y tenía razón, parcialmente. Alejandro no es profesor, es un tiburón, el abogado de divorcios más temido y costoso del Estado. Su sola presencia inquieta a otros abogados. Pero ya no formaba parte de mi vida. Nos distanciamos tras la muerte de nuestros padres, en una disputa amarga por la casa familiar. Yo quería conservarla como recuerdo y punto de encuentro. Alejandro, siempre pragmático, quería venderla y repartir el dinero. La discusión fue tan brutal que terminamos convertidos en extraños. Victoria lo sabía. Presenció el final de aquella pelea y apostó a que jamás volveríamos a cruzar palabra. Según su cálculo, mi mayor recurso estaba muerto. Se equivocó. Los 3 días siguientes fueron oscuros. Ella tenía razón en algo. No podía costear un pleito en sus condiciones. La idea de perder mi hogar y todo por lo que había trabajado me asfixiaba. Pero al 4.º día, tocó fondo. Y cuando estás en lo más bajo, solo queda subir. Tragué mi orgullo, ese que me había alejado de mi hermano, y busqué su número privado. Marqué temblando, esperando que respondiera una asistente con voz cortante o que saltara el buzón. Pero tras 2 tonos, escuché una voz familiar. Sí, dijo. Hola, Alejandro, soy Daniel, contesté, sintiendo que mi voz me sonaba ajena. Hubo un silencio largo. Creí que colgaría. Finalmente, respondió. Dani. El viejo apodo me golpeó con nostalgia. ¿Qué pasa? Y todo salió a borbotones. Le conté cada detalle, las exigencias de Victoria, su abogado, su frialdad, su burla final. No puedes pagar un abogado para enfrentarte a mí. Otro silencio, esta vez cargado de tensión. Cuando habló, su voz había cambiado. Ya no era sorpresa, era acero puro. El tono protector que no escuchaba desde la infancia. Ella dijo que, preguntó con calma peligrosa. Repetí sus palabras. Bien, dijo. ¿Cuándo y dónde es la audiencia? El martes, en el juzgado del centro. Perfecto. No hables con ella ni con su abogado. No firmes nada. Llega ese día y yo estaré ahí. Colgamos. Me quedé con el corazón latiendo entre miedo y una esperanza feroz. Victoria creía haberme desarmado. No sabía que acababa de darme un arma nuclear. El martes amaneció gris y lluvioso. El clima ideal para un funeral, o para lo que estaba por ocurrir. Entré solo al tribunal, vistiendo mi único traje, el que uso en bodas y funerales. Ese día sentía que era un poco de ambos. El lugar olía a papeles viejos y nervios. Victoria ya estaba allí, sentada en la mesa de los demandantes. Impecable, con un traje azul oscuro y el cabello perfectamente arreglado. Su expresión exudaba confianza. Cuando entré a la sala, la escena parecía sacada de una película. Ella estaba allí, sentada con una seguridad casi arrogante, sonriendo con la misma soberbia que tendría un ejecutivo a punto de cerrar una adquisición millonaria. A su lado, su abogado, un hombre de unos 50 años, lucía una mueca autosuficiente que parecía grabada en su rostro. Conversaban en voz baja y reían, como si ya celebraran la victoria antes de tiempo. Al verme, la sonrisa de Victoria titubeó por una fracción de segundo, como si no esperara encontrarme tan entero. Creyó que me vería derrotado,
pero simplemente la miré con expresión serena y avancé hasta la mesa del demandado. Coloqué mi viejo maletín sobre la superficie y me senté sin decir palabra, esperando. Entonces, el abogado se levantó y se acercó con paso confiado, transmitiendo con su tono toda la condescendencia posible. Señor López, pronunció, como si mi nombre le diera derecho a menospreciarme. Me alegra verlo aquí. Espero que haya tenido oportunidad de revisar la propuesta tan generosa de mi clienta. Si está dispuesto a firmar hoy, podemos resolver esto de manera rápida y sin dolor. Lo miré, impasible. Estoy esperando a mi abogado, respondí con calma. El hombre soltó una risa breve, incrédula. ¿Su abogado? Buena suerte con eso. No alarguemos lo inevitable. Se dio la vuelta con la misma seguridad con la que había llegado y regresó junto a Victoria. Instantes después, el alguacil anunció el inicio de la sesión. La jueza, una mujer de semblante severo, entró y tomó asiento en el estrado. Revisó los documentos ante ella y leyó en voz alta. Caso López contra López. ¿Ambas partes están presentes y representadas? El abogado de Victoria se adelantó con voz firme. Sí, su señoría. Ricardo Gómez, en representación de la demandante, la señora Victoria López. La jueza giró la mirada hacia mí, pero antes de que pudiera hablar, las puertas del fondo se abrieron con un estruendo que hizo que todas las cabezas se volvieran al unísono. Por el pasillo central avanzaba mi hermano, Alejandro Salazar. No llevaba simplemente un traje, era como si vistiera una armadura hecha de autoridad y poder. Cada paso suyo rezumaba control absoluto, con la elegancia letal de un depredador. El maletín de cuero negro colgaba de su mano como una extensión de su propia voluntad. El murmullo fue inmediato. Se escucharon susurros entre los presentes, reconocimientos ahogados. La reputación de mi hermano iba delante de él como una sombra intimidante. No miró a nadie más. Sus ojos estaban fijos en mí. Llegó a mi mesa, me puso una mano en el hombro y lo presionó suavemente. Después, se sentó con calma, colocando su reluciente maletín sobre la mesa con un chasquido que retumbó en la sala silenciosa. Ese sonido fue como el anuncio de que algo estaba a punto de cambiar. Desvié la vista hacia Victoria. El gesto confiado que traía se había borrado por completo. En su lugar, solo quedaba una expresión de pavor absoluto. Tenía la mandíbula desencajada, los ojos desorbitados, como si acabara de ver un fantasma sentarse frente a ella. Su abogado no estaba mejor. La sangre le había abandonado el rostro y su sonrisa prepotente se había convertido en puro terror. Sabía perfectamente quién era mi hermano. Alejandro se inclinó hacia mí y susurró con una media sonrisa. Perdón por la demora, hermano. El tráfico estaba insoportable. Luego, se irguió, adoptando un tono solemne y autoritario que llenó la sala. Alejandro Salazar, su señoría, anunció con voz profunda, representando al demandado, el señor Daniel López. Las cejas de la jueza se alzaron. El nombre no pasaba desapercibido. Todos lo conocían. Después, Alejandro giró lentamente la cabeza hacia Victoria y su abogado, dedicándoles una mirada que era puro filo. Una sonrisa helada se dibujó en su rostro. Lamento la demora, dijo con una cortesía cargada de veneno. Y entonces soltó la frase que destrozó por completo a Victoria. Él no tiene que pagarme. Soy su hermano mayor. El tablero acababa de voltearse. Victoria había llegado esperando un triunfo fácil, sin saberlo. Había entrado directo en una emboscada. Alejandro abrió su maletín, sacó un fajo de documentos y comenzó la demolición. Declaró inválidas todas las exigencias iniciales, las tachó de abusivas y anunció nuestra intención de presentar una contrademanda. Informó que exigiríamos una auditoría forense completa de todos los bienes y movimientos financieros de los últimos 3 años y que reclamaríamos que Victoria cubriera mis gastos legales. El abogado rival se quedó paralizado, balbuceando sin saber qué responder. Era como un pez pequeño acorralado por un tiburón blanco. Los 2 meses posteriores fueron un huracán legal. Mi hermano no conoce la palabra moderación. No ejerce la abogacía, libra guerras. Victoria y su equipo pensaron que podrían aplastarme, pero pronto comprendieron que se habían metido en un campo de batalla donde Alejandro marcaba cada movimiento. Lo primero que hizo fue presentar una moción de descubrimiento que, según los comentarios en los pasillos, era una obra maestra del terror procesal. No era una solicitud, era una exigencia. Todos los registros financieros que Victoria hubiera tocado en 5 años, extractos bancarios, facturas de tarjetas, reportes de gastos laborales, movimientos de aplicaciones de pago, absolutamente todo. El abogado contrario intentó frenarlo, alegando que era un pedido excesivo y hostigador. La jueza, claramente influenciada por la presencia y los argumentos de Alejandro, apenas necesitó revisar la justificación antes de aprobarlo en su totalidad. Victoria quedó obligada legalmente a entregar cada documento. Ella creía haber borrado sus huellas, pero no sabía que mi hermano tenía un equipo de contadores forenses para quienes esto era casi un pasatiempo. Mientras Victoria se ahogaba entre papeles, Alejandro fue más allá. Programó declaraciones bajo juramento, no solo con ella, sino con sus amistades más cercanas, familiares e incluso algunos compañeros de trabajo. Su plan era simple: presionar desde todos los ángulos hasta que la verdad saliera a la luz. El punto de quiebre llegó durante la declaración de su mejor amiga, Laura. Era leal a Victoria, sí,
pero no estaba preparada para enfrentar a mi hermano. Era educado, encantador y, al mismo tiempo, implacable. Durante 3 horas enteras, la interrogó sobre los hábitos de gasto de Victoria, sus viajes de trabajo y, en general, sobre su nivel de felicidad en nuestro matrimonio. Entonces lanzó la pregunta que derrumbó todo el caso. Señorita Albrecht, dijo, ¿puede decirnos quién es el señor Martín Herrera? Vi cómo Laura se estremecía al escuchar ese nombre, que para mí era completamente desconocido. Alejandro esperó en silencio. Ella intentó aparentar que no sabía de qué hablaba. Pero entonces Alejandro colocó sobre la mesa un montón de extractos de una tarjeta de crédito que yo no tenía idea que existía. Estaba vinculada a nuestra cuenta conjunta, la misma de la que Victoria había estado retirando dinero en secreto durante más de un año. Las pruebas eran claras: cargos en un hotel en la región vinícola, joyas de una boutique exclusiva, cenas lujosas para 2 personas. Alejandro la miró fijamente y dijo, según su declaración, la señora López estaba en una conferencia de trabajo en esas fechas, pero su empleador confirmó que nunca hubo tal evento. Usted no estaba con ella. Así que se lo pregunto de nuevo, ¿quién es Martín Herrera? Laura no pudo sostener la mentira. Bajo juramento, confesó la verdad: Martín Herrera era el hombre con el que Victoria mantenía una relación desde hacía 18 meses. Un desarrollador inmobiliario adinerado, a quien conoció en su antiguo empleo. En ese instante todo encajó: el hermetismo, las exigencias económicas, esa seguridad en sí misma. Ella no solo quería divorciarse, planeaba dejarme por alguien más, llevándose conmigo todo lo posible para financiar su vida mejorada junto a él. El testimonio posterior de Martín Herrera fue aún más revelador. Se presentó con arrogancia, pero esa actitud se desmoronó ante el interrogatorio implacable de Alejandro. Terminó admitiendo la aventura, admitió que él y Victoria habían planeado el divorcio en conjunto e incluso reconoció que fue idea suya exigir la casa y la pensión, convenciéndola de que yo sería demasiado débil y pobre para defenderme. Se equivocaron. Subestimaron no solo mi fortaleza, sino también la de mi familia. Con esas declaraciones, el caso de Victoria no solo se debilitó, quedó pulverizado. Ella había cometido perjurio en sus documentos iniciales al declararse una esposa fiel, ocultó activos y desvió fondos matrimoniales. Una mentirosa y una estafadora. Su abogado llamó a Alejandro suplicando llegar a un acuerdo. Victoria estaba dispuesta a renunciar a todas sus demandas y marcharse. La respuesta de mi hermano fue helada. No, dijo con voz firme, irse es un privilegio que no ha ganado. Vamos a ir a juicio, y vamos a destruirla. Ella buscó una guerra, ahora la tenía. 6 meses después, todo había terminado. Cuando entré por primera vez en aquella sala pensé que lo había perdido todo. Hoy puedo decir que estaba equivocado. No perdí nada que valiera la pena, lo recuperé todo. La audiencia final fue casi un trámite. Frente a la montaña de pruebas, las declaraciones, los informes contables y la evidencia de su engaño, Victoria no tuvo alternativa más que rendirse. Su abogado, exhausto y derrotado, le aconsejó aceptar cualquier condición. Y las condiciones que redactó mi hermano fueron despiadadas. No solo se quedó sin nada, sino que salió debiendo. Perdió cualquier derecho sobre la casa. Su solicitud de pensión quedó rechazada con carácter definitivo. Además, gracias a que Alejandro demostró que gastó más de $60.000 del patrimonio conyugal en hoteles, regalos y viajes con su amante, el juez ordenó descontar esa suma de su parte y devolverla a mí. Se marchó con una fracción ínfima de lo que pedía, con deudas por sus honorarios legales y la humillación pública de que su fraude quedara expuesto en un tribunal. Su vida personal se derrumbó igual de rápido. Martín Herrera, acorralado por las consecuencias legales y sociales, la abandonó casi de inmediato. Él buscaba una ganadora, y Victoria acababa de protagonizar una derrota monumental. Sus amigas, que habían jurado decir la verdad bajo juramento, se alejaron. Perdió a su prometido, su hogar, sus ahorros, su amante y su reputación. Todo en un solo golpe. Todo por subestimarme. Pero lo más importante ocurrió después. Unas semanas más tarde, recibí la llamada de mi hermano Alejandro. Ven a la casa vieja, me dijo. Conduje hasta la casa de nuestros padres, la misma que había sido motivo de nuestro estúpido pleito de 5 años. Lo encontré en el porche, sentado en los escalones, con 2 tazas de café. Esa tarde no hablamos del juicio ni de Victoria. Hablamos de cosas sencillas, de papá y sus jornadas de pesca imposibles, de los pasteles de mamá, de las navidades que parecían eternas cuando éramos niños. En medio de ese silencio compartido, entendí algo: la verdadera victoria no fue ganar el caso, ni recuperar el dinero, ni conservar la casa. Fue recuperar a mi hermano. Decidimos no vender la propiedad, no porque representara un pasado glorioso, sino porque ahora se había convertido en un puente hacia el futuro. Los fines de semana los pasamos reparando la madera vieja, pintando las paredes, devolviéndole vida. Cada clavo que colocamos es un recordatorio de lo que realmente importa. Victoria creyó que iba a dejarme sin nada. En su intento por destruirme, terminó devolviéndome lo único que nunca se compra ni se negocia: mi familia. Hoy, mientras veo la casa transformarse y a mi hermano trabajar a mi lado, comprendo que no gané un juicio, gané una nueva oportunidad para empezar de verdad.